Manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, que tu Santo Espíritu venga y use tu palabra predicada en esta mañana para quebrantar corazones de piedra, para traer vida donde hay muerte, para traer luz donde hay tinieblas. Oh Padre, tú sabes que los predicadores tienen un tesoro, pero son vasos de barro, para que la excelencia sea tuya. Padre, que la gloria sea tuya, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. En enero del año 1953, 5 misioneros cristianos, Jim Elliot, Peter Fleming, Nate Saint, Ed McCauley y Roger Youderian, con edades entre 27 y 32 años, fueron asesinados por una tribu de la jungla ecuatoriana llamada los Aucas. Mueren estos 5 jóvenes que habían ido al seminario evangélico a prepararse. Uno de ellos era piloto aéreo de la Segunda Guerra Mundial. Todos estaban casados, algunos tenían hijos. Y se habían dedicado a estudiar español y después a estudiar el dialecto de esta tribu para llevar el evangelio a esta peligrosísima tribu de los Aucas en el Ecuador. Tiempo después de ellos morir, 4 de sus viudas decidieron volver a la tribu a predicar el evangelio. Los hijos y la familia del piloto, Nate Saint, que murió también, ¿verdad?, decidieron décadas después regresar y mudarse a esa tribu para predicarle a los que mataron a su padre. Uno de ellos, una de esas viudas, luego se dedicó a la tarea de traducir el Nuevo Testamento en el lenguaje de los Aucas, para que cada persona de esa tribu entendiera la palabra de Dios. Las viudas se reunieron con los asesinos de sus esposos. Y ese fue el detonante para que toda la tribu se volviera a Cristo. Le predicaron el evangelio. Le predicaron el evangelio con dolor. Mientras sus lágrimas cubrían sus rostros, sus corazones estaban gozosos, porque ellas eran instrumentos en las manos de Dios para alcanzar a los perdidos.
Esta tragedia fue usada por Dios para traer a muchos a Cristo. En otro orden, el apóstol Pablo escribió 4 cartas: Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, estando preso. Y escucha lo que dijo Pablo en Filipenses 1, del 1 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, o sea, conocidas en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Él no se dejó llenar de amargura. Así como la familia de estos 5 misioneros no se dejaron llenar de amargura. El tema de mi mensaje en esta mañana es el amargo sabor de la amargura. Pablo tuvo muchas oportunidades para llenarse de amargura. Tal vez muchos de nosotros hemos tenido oportunidades para llenarnos de amargura, y tal vez alguno de nosotros esté un poco todavía con amargura. Y hace más de un mes que el Señor puso en mi corazón dedicarme a la tarea de estudiar este tema de la amargura. Porque la amargura no es un asunto solo de los que están fuera de la iglesia, sino en la iglesia también. Por eso que Pablo escribe sobre la amargura, Pedro escribe sobre la amargura, Juan escribe sobre este tema. Así que el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de dedicarse a esto y amargarse. Pero miren lo que dijo en 2 de Corintios 11. Dice que él tuvo azotes sin números, cárceles, peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Pero Pablo decidió obedecer a Dios y no permitir que su corazón se llenara de amargura. Él está hablando de peligro de falsos hermanos, peligro de sus compueblanos. El gran apóstol Pablo pasó muchísimas. Mira lo que él dice en Hechos 20, 23 a 24. El Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. En este punto, él pudiera haber dicho: Señor, pero yo te he servido. ¿Pero por qué a mí si yo lo he dado todo por el Evangelio? ¿Pero por qué a mí si yo dejé mi fructífera carrera? Yo dejé posición, yo dejé posiciones de gobierno, diría Pablo. Yo fui criado a los pies de Gamaliel, yo soy un hombre con 2 doctorados de Harvard. Y mira cómo me pagan. Ingratos. Prisiones y tribulaciones. Pero ¿sabe lo que dijo Pablo después del versículo 23? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo dijo: mi vida es preciosa, pero yo no la estimo preciosa para mí, yo la estimo preciosa para Cristo. Por tanto, yo tomo mi vida y la pongo al servicio del Evangelio. ¡Wow! Él pudo haberse llenado de amargura.
Pero él no se llenó ni de miedo ni de amargura. Cuando le hacían daño, él clamaba por ayuda. Clamaba a Dios por ayuda. Y él dejaba el caso en las manos del Señor. Mire lo que dice 2 Timoteo 4, 14 al 18. Escuche las palabras casi finales del apóstol Pablo. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y le dice a Timoteo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y escuche ahora, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Todos abandonaron a Pablo. Al gran apóstol Pablo. Al que llevó el evangelio a Europa, a Asia. Al gran apóstol Pablo, al que plantó prácticamente los pilares de la teología de la iglesia. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Notan el enfoque. Él está diciendo, todos me abandonaron, todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para la predicación. Él estaba enfocado en el evangelio. Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él nos comenzó a decir, estos guardias romanos, hijos del diablo, estos judíos endemoniados. Él no comenzó a culpar a los hermanos que lo abandonaron. No. El Señor estuvo a mi lado. El Señor está a tu lado, hermano. Esa es la gran verdad que tú debes reconocer. El Señor está a tu lado. Mira lo que dijo Pablo de su enfermedad. Para la gente que creen que estar enfermo, ser cristiano y estar enfermo es estar en maldición. Como hay alguna gente que piensa eso. Están leyendo el Corán o no sé qué libro, no la Biblia. Porque si no, que se llama Job. Job tenía tal nivel de sarna en el cuerpo que solo los perros se le acercaban. Y dice la Biblia que era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora miren lo que dice Pablo en Gálatas 4:13. Recuerde, Gálatas fue la primera carta que escribió Pablo. Y él dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. A causa de una enfermedad, Pablo se quedó en Galacia. Y Dios usó esa enfermedad para que él se quedase más tiempo en Galacia. Y a través de ese tiempo en Galacia, predicar el evangelio. Bendita enfermedad. ¿Usted está oyendo? Él nos dijo, Señor, pero yo estuve en el tercer cielo. Yo estuve contigo allá y yo vi cosas que ningún hombre ha visto ni ha oído. Y ahora tú me tienes enfermo en Galacia cuando yo quiero irme por toda Europa a predicar. No. Él no se amargó, él no se quejó. Él sabía que hay un Dios soberano que ordena nuestros pasos, que ordena cada cosa. Él sabía lo que dijo un teólogo de la antigüedad.
no hay partículas sueltas en el universo de Dios. Dios tiene absolutamente todo en su mano. Ahora veamos el ejemplo más claro, el ejemplo de Jesús. Porque no ha habido ni habrá hombre más digno de honor que Jesús. Pero no ha habido ni habrá hombre más deshonrado que Jesús. No ha habido ni habrá hombre más santo que Jesús. Pero a la vez no ha habido ni habrá hombre más blasfemado por los hombres que Jesús. ¿Usted entiende eso? No ha habido hombre más justo que Jesús. Y a la vez no ha habido hombres tratados de manera más injusta que Jesús. Solo el día cuando lo crucificaron, le celebraron 6 juicios. 6. Y en los 6 juicios le violaron todos sus derechos. Al hombre más santo, al hombre más justo, al hombre más digno. A Dios hombre, al que creó todo, al que estuvo en el principio, cuando todo fue creado. Le violaron todos sus derechos. El creador del mundo murió en soledad. El Padre le dio la espalda momentáneamente cuando cargaba tu pecado y el mío. Sus discípulos lo dejaron solo. Los 12, los 11, porque ya Judas se había ido a su destino final. Porque él era diablo desde el principio. Pero los 11 lo abandonaron. Usted conoce la historia. Los 11 le abandonan. Pedro le negó hasta con maldición 3 veces. Marcos 14:50 dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Ese es el final terrenal del hombre más santo que ha pisado la tierra. De Dios hombre, de Jesucristo el Señor. Todos sus discípulos dejándole huyeron. Marcos 15:40 dice, también había algunas mujeres mirando de lejos. También lo dejaron. Y ellos se quedaron, pero lejos. Pero nuestro Señor no cayó en amargura. ¿Usted está entendiendo? Él no cayó en amargura. Él no cayó en queja. Dice primera de Pedro 2:23, hablando de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando le maldecían no respondía maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba esa causa al Padre. Una de las frases finales del Señor en la cruz fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Perdónalos. Y esa oración del Señor, observando bien el cuadro de la crucifixión, fue oída por el Padre. Porque al final, cuando Él expira, el centurión dijo, verdaderamente este es Hijo de Dios. Ahí estaba el segundo convertido por Cristo desde la cruz. Primero fue el ladrón y ahí estaba el segundo. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es la definición de la amargura? La palabra amargura en el griego bíblico viene de una palabra que significa punzar. Es como punzar con algo fino tu carne. En el griego clásico agrega la idea de algo fuerte. Y en el hebreo agrega la idea de algo pesado. Así que amargura es algo fuerte y pesado que punza lo más profundo del corazón.
punza el corazón. Y este es un pecado, porque vamos a comenzar definiendo lo que es. La amargura es un pecado contra Dios, que puede convertirse en un estilo de vida. Puede convertirse en un estilo de vida. Lamentablemente, en el cuerpo de Cristo, en todas las iglesias, hay personas que viven en este pecado, porque es un pecado sumamente resbaladizo y extremadamente contagioso. Por eso el escritor de Hebreos dice, en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna de raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué hay detrás del escenario de la amargura? Bueno, eso nos lo dice Romanos 3. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así que detrás de la amargura, detrás de cada pecado nuestro, no solo la amargura, detrás de cada pecado, detrás del telón, backstage, como se dice en inglés, ahí detrás está Romanos 3. Todos somos malos, todos somos injustos, no entendemos los caminos de Dios, porque estamos desviados de Dios, porque nuestra boca está llena de maldición y de amargura. Así que la amargura nace en el corazón de un hombre o una mujer no regenerado. Recuerde, nuestro corazón antes de convertirnos era gobernado por nuestro ego, por nuestro orgullo. Yo hago lo que yo quiero. Yo soy el capitán de mi propia embarcación. Yo soy el dueño de mi destino. Viven como decía Frank Sinatra, autor del himno del infierno titulado On My Way, a mi manera. A mi manera. Y como viven a su manera, jamás podrán vivir a la manera de Dios, a menos que vengan arrepentidos ante Él y que le reconozcan como Rey y Señor de sus vidas. Recuerde, solo hay dos en esa guerra. Está tu ego y está el verdadero rey. Si tu rey es tu ego, si tu rey es tu orgullo, entonces la amargura puede llenar tu corazón. Porque tú vas a buscar la venganza, tú vas a querer cobrar por tus propias manos lo que alguien te ha hecho. Yo no me quedo dado de nadie. Esa es una frase común de la amargura.
Gloria al Señor. Entendamos entonces que la amargura, número uno, mientras nos preparamos para la mesa del Señor, la amargura no solo ofende a Dios, porque por ahí comienza todo. La amargura ofende a Dios. Si yo fui perdonado, escuche esto. Si yo fui perdonado de una deuda impagable de 3,000 billones de dólares, por poner un número, ¿cómo yo no le puedo perdonar 20 dólares al hermano? Por eso la amargura ofende a Dios. Pero la amargura también, para ir aterrizando, entristece a Dios. Cuando en Efesios, Pablo, Efesios 4, y a raíz de predicar ese día sobre Efesios, fue que el Señor puso en mi corazón hablar más a profundidad de esto. Cuando Él dice, quítese de vosotros toda amargura, en Efesios 4, 31. El versículo anterior dice, no contristéis al Espíritu Santo. No entristezca al Espíritu Santo. Cuando el padre de los dos hijos de aquella parábola del hijo pródigo, el hermano mayor estaba amargado al ver la gracia de Dios obrando en su hermano pecador. Conocí una historia de una señora que tuvo muchos años en la iglesia, tenía muchos años en la iglesia, no creo que la llamaría hermana, pero una señora que estuvo muchos años en la iglesia. Su esposo la maltrataba. Pero un día, el Espíritu Santo quebrantó a este hombre y este hombre se convirtió a Cristo de una manera radical. Y el día, esto es una historia verídica, el día que este hombre fue bautizado en las aguas, esa mujer se fue del bautismo. Y ella decía, ¿cómo es posible que este hombre me maltrató toda la vida y el Señor la perdonó? En la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor estaba amargado porque un pecador arrepentido se había convertido. Y ahora había una fiesta. Y ese fariseo, hermano mayor, su amargura lo llevó a no entrar en la casa del Padre. Su amargura lo llevó a despreciar no solo a su hermano menor, sino también al Padre. Así que la amargura, hermano, y todos los que estamos aquí, tenemos excusa para amargarnos. Humanamente todos tenemos motivos para amargarnos, porque a todos nos han hecho daño, pero ¿sabes qué? Nosotros le hemos hecho daño también a la gente. ¿Sí o no? Todos. Nosotros no estamos excluidos. Nosotros hemos hecho daño también. Cada uno de nosotros, aún siendo cristianos.
con nuestras palabras hirientes, con nuestros hechos. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude a entender que la amargura no es un problema psicológico. La amargura no es un problema de desajuste social o es que yo tengo mal carácter. No, la amargura es un pecado. Y Pablo dice, quítese de vosotros toda amargura. Quítese. Quítese, quítatela. Amén. Vamos a estar de pie esta noche con el favor de Dios.